Hola compañeros, ¿qué tal? Bienvenidos a este video en donde hablaremos de las zarigüeyas y su importancia para mantener los ecosistemas en equilibrio y la relación de este tema con el cálculo diferencial e integral. Inicialmente vamos a conocer un poco más de este animalito, con ayuda de algunos datos curiosos. ¿Sabías que la zarigüeya es el único marsupial de Colombia? ¿Sabías también que existen 95 especies de zarigüeyas, de las cuales 38 han sido registradas en Colombia? Finalmente, ¿sabías que las zarigüeyas son capaces de eliminar hasta el 95% de las garrapatas que se alojan en ellas, lo cual se debe a su agresiva rutina de aseo? ¿Alguna vez pensaste que las zarigüeyas se parecen a las ratas? Pues bien, las zarigüeyas son mamíferos marsupiales, por lo tanto son parientes de los canguros y los koalas, y poseen un marsupio o bolsa ventral hacia la cual migran las crías luego de la gestación. Son originarios del continente americano y su población está distribuida desde Canadá hasta Argentina, siendo mayor su concentración en Sudamérica. Este marsupial fue uno de los primeros conocidos en Europa a principios del siglo XVI, puesto que fue llevado desde Brasil a España. En 1758 fue clasificado por Linnaeus como Dilepis marsupialis, perteneciendo al orden de Dilfemorphia, los cuales son mamíferos. El hábitat más adecuado para la zarigüeya es el bosque. Pueden encontrarse en tierras altas y bajas, asociados a cuerpos de agua. Sin embargo, debido al gran crecimiento urbano de los seres humanos, sus hábitats se han visto deteriorados. De esta forma, es importante resaltar las actividades humanas que interfieren en el desarrollo normal de esta población. La primera de ellas es la fragmentación y pérdida del hábitat. La segunda es la sobreexplotación, introducción de especies, la contaminación y el cambio climático. Aunque es mucho el desconocimiento sobre las zarigüeyas, estas deben de ser conservadas y protegidas, puesto que son marsupiales representativos del continente americano, siendo dos de las especies endémicas de Colombia. Han formado parte del conocimiento tradicional de nuestras poblaciones indígenas. Tienen gran importancia a nivel de estudios científicos, puesto que han sobrevivido y resistido a través del tiempo. Son grandes dispersores de semillas, por lo que ayudan a reforestar los bosques y áreas naturales que han sido deploradas, por lo que prestan gran ayuda para los ecosistemas y la conservación de otras especies de flora y fauna. También controlan la proliferación de plagas como son algunos insectos y roedores pequeños, por lo que protegen ecosistemas de reproducción agrícola. Por último, son presas de animales carnívoros, por lo que su presencia es importante para la dieta de otras especies. Sin ellas, se produce un desequilibrio de los ecosistemas. A continuación, se presenta el correspondiente marco legal que defiende la conservación de especies de fauna en Colombia, entre ellas las de la zarigüeya. Ley 84 de 1989. Estatuto Nacional de Protección Animal, por el cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se quedan algunas contravenciones y regula lo referente a su procedimiento y competencia. Resolución 584 de 2002, por la cual se declaran las especies silvestres que se encuentran amenazadas en el territorio nacional y se adoptan otras disposiciones. Decreto 1608 de 1978, por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente a la Ley 23 de 1973 en materia de la fauna silvestre. Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Ahora veremos cómo se relaciona este tema con el cálculo diferencial e integral. Se ha evidenciado que en Colombia, específicamente en Antioquia, la población de zarigüeyas ha ido disminuyendo considerablemente, por lo que se ha generado una preocupación en las personas defensoras del medio ambiente.
Y en Antioquia han surgido diferentes movimientos protectores de las zarigüeyas. Además, se han establecido diferentes campañas para que las personas conozcan un poco más acerca de este marsupial. Los organismos son entidades aisladas, coexisten con otros individuos y de la interacción de unos con otros depende en gran parte la abundancia y la distribución de una población. El cálculo diferencial contribuye a la comprensión de las formas como crecen las poblaciones en el área de la biología, más específicamente la ecología. Se implementan datos matemáticos, estadísticos y se construyen funciones que permiten su explicación con un sistema más complejo. A su vez, permiten predecir el comportamiento de las poblaciones en un futuro. Las curvas de crecimiento de las poblaciones pueden darse de forma exponencial y logística. Las curvas exponenciales se dan en poblaciones con patrón de crecimiento exponencial, donde la tasa de crecimiento es constante. A mayor tamaño de la población, mayor es su rapidez de crecimiento. Este tipo de curva suele darse, por ejemplo, para poblaciones como las bacterias. Para el caso de las zarigüeyas se da una curva logística, puesto que si el tamaño de una población, que es controlado por la resistencia ambiental, se grafica en un periodo de tiempo prolongado, la curva tendrá forma de S, es decir, simoidal. En este tipo de crecimiento se toman en cuenta las limitaciones que presenta la población para su crecimiento. Entendiendo que el cálculo diferencial es una parte del análisis matemático que consiste en el estudio de cómo cambian las funciones cuando sus variables cambian, este brinda las posibilidades de explicar estas curvas y resolver preguntas que surgen a partir de ellas, como la población total de zarigüeyas en Antioquia entre los años 2007 y 2017 es aproximada por la función f de t igual a 5.303 t a la 2 menos 53.977 t más 253.8, cuando sabemos que t es mayor o igual que 0 y menor o igual que 10, donde f de t es igual a la cantidad de individuos y t se mide en años, con t igual a 0 en 2007. A partir de la derivada de la función, establecer características de la población de zarigüeyas en el intervalo en cuestión, crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos. ¿Cuál será la tasa de cambio de la población de zarigüeyas a principios de 2010, a principios de 2013 y a principios de 2015? ¿Han sido eficaces las campañas de conservación de zarigüeyas de los últimos años? Para resolver estas preguntas tenemos que, si se tiene en cuenta que t se mide en años y t es igual a 0 en 2007, para encontrar la tasa de cambio de la población de zarigüeyas a principios de 2010, se realiza la primera derivada de la función, cuando t es igual a 3, puesto que desde 2007 a 2010 han transcurrido 3 años. Entonces tenemos que f de t es igual a 5.303 t a la 2 menos 53.977 t más 253.8. Si los derivamos nos son igual de 10.606 t menos 53.977. Si reemplazamos el valor de t tenemos un resultado de 0.589 individuos. Lo anterior indica que en el 2010 la población presentó un aumento muy pequeño de su población. Para el año 2013 tenemos que t es igual a 6. Si lo reemplazamos en su derivada, se nos da un valor de 9.659, lo que nos indica que la población de zarigüeyas presentó un aumento hasta el año 2013. Finalmente, para t es igual a 8 en el 2015 encontramos que nos da un resultado de 30.871. De acuerdo a lo anterior, podríamos afirmar que las campañas que se realizaron en los últimos años para fortalecer el cuidado que se le ha dado a la población de zarigüeyas ha resultado efectivo, por lo que no son asesinadas tan frecuentemente por asuntos de diversión o descuido por parte del ser humano. Para encontrar las características de la población de zarigüeyas, debemos encontrar sus máximos y mínimos. Dada la función, f de t es igual a 5.303 t a la 2 menos 53.977 t más 253.8. El dominio se conoce como el intervalo en el que la función está definida. En la función t es diferente de 0, lo que significa que el dominio son todos los reales. Para encontrar el intercepto con el eje y se halla igualando t a 0. Cuando t es 0, en la función tenemos que 5.303
por 0 a la 2 menos 53.977 por 0 más 253.8, lo que nos da un resultado de 253.8, por lo que el intercepto con el eje Y esté igual a 0,253.8. Para los intervalos de crecimiento y decrecimiento tenemos que derivar e igualar a 0. La derivada de la función es igual a 10.606t menos 53.977, por lo que t es igual a menos 5.08. Por lo que en menos 5.08 en x y 3,91.15 en y hay un punto crítico. Si tomamos el intervalo 1 de menos infinito a menos 5.08 y lo reemplazamos en la derivada, obtenemos que la función decrece en menos infinito, menos 5.08. En el intervalo 2 de menos 5.08 a infinito, si reemplazamos un valor del intervalo, obtenemos que la función decrece en menos 5.8 a menos infinito. Dado que la función solo decrece, no existen extremos relativos para esta función. Para la segunda derivada de la función obtenemos que es igual a 10.606, por lo que no se puede despejar t, por lo tanto no se presenta concavidad de la función. En conclusión, el cálculo tiene gran relevancia, puesto que permite lograr un entendimiento del mundo más profundo y acertado, ya que logra explicar diferentes fenómenos que se dan lugar en la naturaleza y que sin ayuda del cálculo el hombre no tendría cómo explicarlos. Un ejemplo de esto es el tema del crecimiento de las poblaciones. En este caso se toma como ejemplo una población de fauna con gran importancia a nivel local, regional y nacional, además con un gran significado dentro de la cultura de las ciudades, tanto por el trato que se les da como por su relevancia a nivel ecológico. Gracias al entendimiento que el cálculo nos da sobre estos temas, se afirma que no se debe dejar de lado la enseñanza de las ciencias naturales, sino que se debe vincular con los demás componentes de esta como la biología, la química y la física, para así lograr una comprensión más global de los fenómenos naturales, para no fragmentarlos y separarlos de las realidades que se evidencian a diario.